Vuelvo Sí, a... te pregunto porque lo vi. Gracias, gracias por hacerme acordar. Bien, la tasa de filtración glomerular disminuye a partir de los 35 o 40 años de edad y en adelante va a ir disminuyendo 1 mililitro por cada año. Esto es importante porque en los ancianos va a haber menor capacidad de afrontar cualquier enfermedad, cualquier vicisitud que pueda ocurrir, ya que van a tener menor reserva renal. Esta diapo está media rara puesta acá, estaba primero. Cuando nosotros vamos a evaluar el sistema urorrenal, es muy importante la cuestión de la orina, ¿sí? Porque es justamente lo que se va a eliminar en este sistema. Siempre uno va a empezar el interrogatorio preguntándole al paciente todo lo que le puede pasar asociado a este sistema. En realidad uno interroga al paciente de todas las enfermedades, pero bueno, siempre vamos a pensar. Cuestiones de dolor. El sistema urorrenal tiene distintos tipos de dolor que van a ir variando y van a estar localizados en diferentes lugares según la patología que pueda tener el paciente. En general, el sistema urorrenal uno puede pensar en dos tipos de dolores. Uno es el dolor en el hipogastrio, que duele doler a la compresión, que es el lugar donde se ubica la vejiga, y el otro es el dolor a nivel lumbar, a los laterales, o sea, en la espalda baja, en los laterales, que se suele referir al dolor de tipo renal. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una infección urinaria, vamos a sentir un dolor en la parte baja que puede empeorar cuando uno, con la micción, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, disuria. Todas las alteraciones para lo que es la orina, para orinar, son alteraciones que se asocian con este sistema. La disuria, por ejemplo, es un dolor al orinar. Este dolor en general puede estar asociado a una contracción de la vejiga o no, pero un ardor o un dolor cuando la persona orina se asocia mucho con este sistema. Después es muy importante observar el color de la orina. Acá podemos ver la orina normal y después, a medida que va aumentando el color, hasta esta que es hasta más amarronada, bordó, depende de la cantidad de sangre que hay en la orina. Cuando son poquitos glóbulos rojos, apenas se va a ver como un amarillo fuerte, y a medida que hay cada vez más glóbulos rojos, va a aumentar su color. También en el color de la orina podemos observar, a veces se puede ver que tiene como residuos, especialmente en las sondas, como residuos de, como si fuese como unos residuos blancos, que eso puede ser pus, o por ejemplo en algunas patologías, como algunas anemias hemolíticas, puede haber restos de hemoglobina y dan un color de té cargado. La cuestión de la espuma se relaciona con las proteínas en orina, cuando se pierden proteínas por el riñón y las proteínas pasan a la orina, que eso no es normal, puede generarse una orina espumosa. Es muy importante interrogar la incontinencia, que ya vamos a ver los tipos que hay. Es muy importante interrogar los síntomas sistémicos, o sea, todas las cuestiones que le pasan al paciente en todo su cuerpo, como por ejemplo la fiebre, y evaluar el estado general del paciente, porque no es solamente, uno no se puede enfocar únicamente al aparato urinario, sino que hay que ver también el paciente cómo están sus signos vitales, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, porque el paciente, además de tener una infección urinaria, también puede estar séptico, tener una sepsis, que es una infección generalizada. Y vamos a observar, por ejemplo, cómo está acelerado su sistema respiratorio, cómo está acelerado su sistema cardiovascular, y el paciente hasta puede tener un shock por culpa de una infección. Es muy importante además preguntar antecedentes urinarios, si el paciente, por ejemplo, tiene infecciones urinarias a repetición, antecedentes ginecológicos en relación a partos o a cesáreas o a uso de forceps, por ejemplo, para pensar en incontinencia, y es muy importante evaluar también enfermedades de transmisión sexual. En relación a al examen físico, vamos a realizar palpación y percusión. La palpación es principalmente en el área de la vejiga, donde uno puede tocar la vejiga, que muchas veces es muy importante, por ejemplo, para detectar un globo vesical, que eso después lo vamos a ver más adelante en esta clase. Y, por ejemplo, la percusión es importante también para detectar un globo vesical, y después uno también realiza palpación para evaluar los riñones, porque uno, por ejemplo, puede pasar que haya masas renales que se puedan palpar. Nosotros cáncer no vamos a ver en esta materia porque es del año que viene, pero bueno, uno puede pasar que te haya una masa muy grande en el riñón y que el riñón se pueda tocar.
En relación a los análisis de orinas, tenemos, hay 3 análisis de orinas que son los más importantes, que son súper frecuentes y que son recontra importantes que los conozcan y que sepan qué significa cada uno y para qué sirve cada uno. La orina completa es el análisis que se pide en general de rutina, en un análisis de sangre, en una rutina, cuando uno quiere evaluar un paciente normal especialmente, y sirve para evaluar las características de la orina en general, tanto en su color, en la transparencia, en el olor, o sea, el pH, qué tan ácida o qué tan alcalina es, y se evalúa la densidad, y uno puede ver principalmente como cuestiones más importantes si hay proteínas, si hay azúcar en la orina y si hay cuerpos cetónicos. Las proteínas se pueden perder por patologías de los riñones, principalmente, o por patologías de las proteínas de la sangre. La glucosa se puede perder principalmente en pacientes diabéticos. En pacientes diabéticos que tienen azúcar en orina, eso no es bueno porque habla de valores muy altos de azúcar en la sangre. Y los cuerpos cetónicos puede haber una cruz por ayuno o por desnutrición, pero una cantidad importante de cuerpos cetónicos en orina en general se asocian a la cetoacidosis diabética, que la vamos a ver el módulo que viene. Después, ¿Qué son los cuerpos cetónicos? los cuerpos cetónicos, ¿qué pasa? Cuando hay una cetoacidosis diabética, se pueden acumular cuerpos cetónicos que son ácidos derivados de la grasa, que se producen por alteraciones en el metabolismo, en la función del azúcar, ¿sí? Sepan que existen. Nosotros vamos a ver cetoacidosis diabética, que lo vamos a ver más adelante. Así que para este momento, sepan que existen y sepan que se pueden detectar en orina. Todo esto es lo que podés ver cuando pedís orina completa, en un análisis de sangre. Que esto ustedes lo van a ver porque son los estudios de rutina, o sea que en cualquier momento se pueden encontrar con estos análisis, ¿sí? La diferencia con el sedimento urinario. Esto es muy importante porque saber que es un sedimento urinario es fundamental para este módulo y para sus vidas, porque esto lo van a ver todo el tiempo. Son cuestiones que se hacen muy frecuentemente y lo van a ver todo el tiempo. O sea que se van a encontrar con que van a ver pacientes con sedimento urinario o un paciente que tiene un dolor, un ardor y hay que pedirle un sedimento urinario. Es una cosa súper frecuente. En el sedimento urinario lo que yo veo son principalmente si hay glóbulos rojos, si hay glóbulos blancos en la orina, ¿sí? Y después se pueden ver otras cosas, pero lo más importante es esto, glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Qué se hace con esto? El sedimento urinario, se mira la orina al microscopio y acá pueden ver, estas flechitas azules son los glóbulos rojos y esto acá blanco son glóbulos blancos. Cuando hay muchos glóbulos blancos es una infección urinaria, ¿sí? Que esto ustedes van a ver si piden cuántos glóbulos rojos hay por campo, que los glóbulos rojos uno mira, o sea, si hay muchos son problemas de sangrado, y con los glóbulos blancos también, si hay muchos glóbulos blancos son infecciones. Y después vamos a hacer el urocultivo. El urocultivo siempre se hace con recuento de colonias y antibiograma. ¿Qué significa el urocultivo? Significa que yo voy a agarrar la orina que se tomó de una forma especial, se tomó de forma estéril. ¿Cómo se toma el urocultivo? Se le dice a la persona, que esto también les va a pasar en su práctica, que les van a preguntar cómo se hace un urocultivo. Entonces, se toma un frasquito estéril que se compra en la farmacia o te los dan si estás en un paciente internado. Se compra en la farmacia el frasquito estéril. Se descarta la persona se tiene que higienizar bien, el primer chorrito en el inodoro, el chorro del medio en el frasquito, lo que queda en el inodoro. Y ese frasquito hay que cerrarlo con mucho cuidado, hay que lavarse las manos antes y después, cosa de que ese frasquito tenga un contenido estéril. Agarro el frasquito en una placa de Petri, que es esto que ven acá. Esto que ven acá, este círculo, tiene un material que es como un material de cultivo, y uno pone la orina ahí y se fija a ver qué bacterias crecen. Acá en este otro gráfico, yo no sé si ustedes ven mi cursor. Acá, puntero láser. En este gráfico, lo que pueden ver, esta parte de acá, son bacterias que crecieron. Entonces, ¿qué se hace con estas bacterias que crecieron? Primero, uno tiene que decir qué bacterias son.
Que eso, las bacterias crecen de diferentes formas, o sea que los especialistas en los bioquímicos saben qué bacterias cada una, ¿sí? Y tiene que decirme cuántas bacterias ve y qué antibiótico las mata. Entonces, estos puntitos blancos que ven acá son como antibióticos, son plaquitas que tienen antibiótico. Entonces, yo tengo mi placa con todas las bacterias sembradas, cultivadas, como si fuese un cultivo de una plantación de plantas. Tengo todas mis bacterias acá sembradas. Entonces pongo acá todas estas plaquitas blancas que tienen antibióticos. Entonces me fijo, vamos a ver, como por ejemplo, en esta plaquita blanca hay un agujero alrededor, o sea que esta plaquita blanca mató a las bacterias. Y acá podemos ver esta que no, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir yo con todo esto? La bacteria que tiene mi paciente con infección urinaria es fulana de tal, por ejemplo, una Escherichia coli, ¿sí? O pueden ser otros tipos de bacterias, pero en general son Escherichia coli las más frecuentes, que es una Escherichia coli, y esa bacteria la puedo matar, es sensible, se llama, con los siguientes antibióticos. Le puedo dar ciprofloxacina, le puedo dar Bactrim, le puedo dar nitrofurantoína, ¿sí? Toda una serie de antibióticos. Entonces yo voy a decir, mi bacteria, que se llama así, se mata con estos antibióticos. Esa es la información que está en el urocultivo. Y esto es muy importante porque se dan cuenta que no es lo mismo un urocultivo que un sedimento urinario. En el sedimento urinario yo voy a sospechar que el paciente tiene una infección urinaria porque tenga leucocitos, y en el urocultivo voy a saber qué bacteria tiene y cómo se mata. Entonces, ustedes van a ver que pasa muy frecuentemente que el paciente va a la guardia, por ejemplo, le mandan el sedimento urinario y ya le dan antibióticos a un paciente que no consultó muchas veces o que es su primera infección urinaria. Y eso en esos casos está bien. Ahora, si el paciente ya probó con un antibiótico y no anduvo, probó con otro antibiótico y no anduvo, es necesario hacer un urocultivo para poder determinar qué tipo de bacteria tiene, cómo se llama y qué antibiótico la mata. ¿Sí? Esto es muy importante entender la diferencia entre urocultivo y sedimento urinario. ¿Sí? Esto es pregunta de examen, básicamente. O sea, ¿y qué es un urocultivo? ¿Cuántas bacterias tengo? ¿Cómo se llaman? ¿Y cómo las mato? ¿Sí? Súper importante. Para evaluar también todo lo que es el sistema urorrenal, tengo las pruebas de función renal. Hay dos proteínas, hay dos compuestos, que es la creatinina y la urea, que tienen relación con el metabolismo del músculo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos músculos en nuestro cuerpo que van teniendo desechos que se van eliminando. Y tanto la urea como la creatinina son bastante estables cuando el riñón funciona bien. Y son los parámetros que me hacen pensar que el riñón funciona mal, justamente cuando aumentan. La creatinina es súper estable y por eso cuando uno se fija cuánta creatinina hay en la sangre y cuánta creatinina hay en la orina, puede tener una idea de cómo está funcionando el riñón. La urea no es tan estable como la creatinina y se relaciona con la hidratación, pero aumenta muchísimo en la enfermedad renal crónica dependiendo del grado de enfermedad renal. Y después nos importa mucho el ionograma urinario, y para todo esto también importa mucho el estado ácido-base. El ionograma nos importa porque el potasio es uno de los que más se altera con la falla renal, y nos importa mucho el pH porque en muchos trastornos renales puede haber acidosis metabólica. La nefropatía crónica es la enfermedad renal crónica. Se refiere al daño renal o a la disminución en la tasa de filtración glomerular, ¿sí? La tasa de filtración glomerular es la capacidad del riñón de filtrar los desechos y el agua, ¿sí? Y esto se refiere a que es crónico porque es de 3 o más meses de duración. La nefropatía crónica no solo impacta en la calidad de vida, sino que como puede causar nefropatía en etapa terminal, o sea, como si fuese la nefropatía más grave, que ahora vamos a ver bien cuál es, y puede requerir diálisis o trasplantes renales, también se relaciona mucho con los costos de atención en salud y es una causa de muerte también importante. O sea, los pacientes que tienen nefropatías crónicas, especialmente los estadios más graves, por supuesto que tienen baja calidad de vida y muchas enfermedades.
Las causas es, en primer lugar, la diabetes. La causa más importante es la diabetes. Es súper importante, es la primera causa. No pueden dejar de saberlo. Si uno pregunta cuál es la primera causa de insuficiencia renal crónica, es la diabetes. Y es recontra importante. En segundo lugar es la hipertensión. Y después vienen todas cuestiones más raras, que esto ya es bastante menos frecuente, que son glomerulonefritis, que son como inflamaciones en el riñón, trastornos congénitos o hereditarios, por ejemplo la poliquistosis, que es un riñón lleno de quistes por todos lados, la poliquistosis renal, el riñón poliquístico, bueno, cánceres renales, pero diabetes e hipertensión es lo más frecuente, y la diabetes por lejos es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica. Todos los factores de riesgo de esto se relacionan todos con los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si nosotros nos acordamos cuando revisábamos los factores de riesgo cardiovascular, vamos a ver cómo también están estos dos, y la falla renal también se relaciona con la falla cardiovascular. Acá hay un cuadrito con las etapas de la enfermedad renal crónica. Lo que vamos a ver nosotros es que tenemos una tasa normal de 125 mililitros por minuto. Este 1,73 es más o menos la superficie de un adulto de 70 kilos, ¿sí? Como para que tengan un parámetro. Pero si lo normal es 125, van a ver cómo va disminuyendo la función renal. Dijimos que por la edad, a partir de los 35 o 40 años, disminuía 1 mililitro por minuto. Entonces, si tenemos 125, un paciente de edad avanzada puede tener, por ejemplo, 80. ¿Sí? Entonces, que bajó 45 años, 45 mililitros. Ya en 45 años pueden tener, por ejemplo, 80. Que esto es una ligera disminución. Tiene algo de enfermedad renal, pero nada, es normal para la edad, una ligera disminución. ¿Sí? Ahora, si el paciente tiene menos de 15, es una insuficiencia renal en etapa terminal, es un estado 5, y este paciente se tiene que dializar o trasplantar, pero en general dializar. Y después uno va viendo cómo va avanzando, sí, cómo va avanzando a medida que va empeorando la función del riñón, ¿sí? Hay entonces una gran diferencia entre solamente tener una edad avanzada, donde uno puede estar acá, por ejemplo, a tener una insuficiencia renal terminal, ¿sí? Es muy importante diferenciar esto. No es lo mismo ese mililitro por minuto que baja por la edad que tener una insuficiencia renal terminal en diálisis. La enfermedad renal crónica terminal o fase 5, o también en realidad ahora se llama enfermedad renal crónica, pero antes se le decía insuficiencia renal crónica, así que eso lo van a escuchar todavía porque se dice de esa forma en muchos lugares. ¿Qué pasa? Cuando mi riñón no funciona, todos los productos, o sea, el metabolismo, las proteínas tienen un metabolismo que se van degradando, y normalmente quedan desechos y restos de proteínas, que es la urea, es la creatinina, que son productos nitrogenados, ¿sí? De la orina. Todos esos desechos se empiezan a acumular en la sangre. Entonces se genera un estado que se llama uremia, ¿sí? Y que ese estado empieza a tener síntomas y empieza a afectar a todo el cuerpo. Nosotros, mientras más desechos tenemos, más síntomas vamos a tener. Esta enfermedad renal, por supuesto que tiene un tratamiento, y el tratamiento es la diálisis, pero el paciente que tiene esta enfermedad renal y que todavía no se dializó o todavía no empezó a dializarse, puede tener un montón de manifestaciones clínicas, ¿sí? Que se basan en la uremia. Estas manifestaciones clínicas son sumamente amplias, o sea, el paciente hasta tiene un color de piel particular, o sea, tiene un color urémico como terroso, con una escarcha en la piel que son como puntitos blancos, o sea, es un paciente que está débil, que tiene vómitos, que tiene náuseas, puede tener más riesgo de tener sangrados, porque pueden tener sangrados digestivos, especialmente. Además puede tener hipertensión, puede tener anemia por su falla renal, porque falta una hormona que se llama eritropoyetina que produce el riñón. Después puede tener alteraciones en la proteinuria, dependiendo de qué tipo de síndrome, qué tipo de problema haya causado la enfermedad renal. Suelen tener problemas en la retina, hasta pueden quedarse ciegos, pueden tener problemas de
en la retina de retinopatías. Después suelen tener edemas, por ejemplo, dependiendo de la causa un poco de todo esto, pero pueden tener edema, pueden tener piel seca, pueden tener infecciones. Nada, es un paciente que tiene un montón de patología y estos cuadros son muy graves. A un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, todo esto estamos hablando de crónico, ¿sí? Porque todas estas cuestiones van apareciendo también con el tiempo. Cuando algunas cuestiones se parecen a los cuadros agudos, ¿sí? Pero esto es lo que puede pasar. Y entonces al paciente le va a pasar que va a tener alteraciones en el clearance de creatinina, la urea por el cielo, 200 pueden tener de urea, por ejemplo, 100, 200, que es un montón. Pensemos que un paciente normal tiene una urea hasta 25, 30, ¿sí? Entonces puede tener como 200, muchísimo, y puede tener alteraciones del potasio, alteraciones de la glucosa, acidosis, ¿sí? Es un cuadro muy grave. Las complicaciones más importantes de este cuadro son estas. La hiperpotasemia es por la falla en el metabolismo de las proteínas. El paciente en general, cuando tiene enfermedades renales terminales, no orina, ¿sí? Lo ideal es que uno se dé cuenta antes de llegar a estos estados. En general uno se va dando cuenta cuando va haciendo los análisis de rutina y el paciente no llega a estar así, ¿sí? Con todas esas complicaciones. Y ahí uno ya puede instaurar un tratamiento. Pero, o sea, si uno piensa en un paciente que no consultó y que llega a esos estados, le puede pasar todo eso. Puede tener hiperpotasemia, que la hiperpotasemia es una de las causas de diálisis, por ejemplo, en un paciente que tiene enfermedad más aguda. Puede tener acidosis metabólica, que es por el problema de la eliminación del riñón, entonces empieza a acumular ácidos grasos, lo respiratorio compensa parcialmente, pero puede tener acidosis metabólica. Puede tener hipertensión por culpa de la malfunción del riñón, genera hipertensión. Puede tener retención de agua porque un paciente que no orina va a empezar a juntar líquido en su cuerpo. Puede tener anemia porque en el riñón se produce una hormona que se llama eritropoyetina, y la eritropoyetina lo que hace es favorecer la fabricación de glóbulos rojos. Entonces, si no tengo mi hormona eritropoyetina, no voy a estimular la fabricación de glóbulos rojos y voy a tener anemia. Y además puede tener enfermedad ósea, porque como el problema es de todo lo que son iones y todo, también tiene alteraciones en el calcio y se puede asociar a enfermedad ósea. Tratamiento. En una paciente con enfermedad renal crónica, además de la diálisis, se le puede dar carbonato de calcio, que sirve para regular el calcio y el fósforo, que está asociado a los problemas óseos que dijimos que tienen estos pacientes. Se le pueden dar antihipertensivos, porque van a tener hipertensión por la falla renal, así que todos toman antihipertensivos, y en general son hipertensiones que necesitan más de un antihipertensivo, con uno solo en general no suele alcanzar. Van a necesitar eritropoyetina porque no la fabrica el riñón. Se les manda a hacer una dieta, que es muy importante conocer la dieta, porque cualquier paciente que uno va a conocer, cualquier paciente que tiene problemas en los riñones, que uno le pregunta, el paciente sabe si tiene problemas en los riñones en general, entonces uno ya le tiene que poner una dieta que sea baja en sodio, baja en proteínas, para favorecer la función del riñón, que tenga vitaminas, y en general, si tiene una enfermedad renal crónica, que tome poca agua, ¿sí? No le pueden mandar 3 litros de agua por día a un paciente en diálisis. Diálisis, hay dos tipos de diálisis principalmente. Una es la diálisis que se hace a través del peritoneo, ¿sí? Que acordémonos que estaba en el abdomen, que era donde se acumulaba la citis que vimos el otro día. Y después la más frecuente es que se haga la hemodiálisis, que esta es la más común. En la diálisis lo que se hace es sacar la sangre del paciente, uno saca la sangre del paciente, la pone en un aparato que es un dializador, que estos son filtros, y que los filtros se pone la sangre, un filtro, y la sustancia, que es un líquido que se usa para dializar. Con ese líquido lo que se hace es intercambiar a través de esa membrana los productos de desecho que... o sea, este líquido que es el dializador, lo que hace es generar el pasaje por ósmosis,
¿sí? A través de la membrana, o sea, todo pasa en realidad a través del filtro, o sea, sale lo que es malo, se repone lo que sobra, o sea, y eso se hace preparando un líquido que tenga la cantidad de iones, o sea, de sodio, potasio, que se necesita para generar un gradiente de un lado para un lado para el otro, ¿sí? Entonces, yo pongo una sustancia que tiene mucho de lo que quiero que pase a la sangre y poco de lo que quiero que venga de la sangre, ¿sí? Entonces, se va a generar un gradiente y en base a ese gradiente es que la sangre se va a limpiar de todo lo que me sobra, de todo lo malo. Y después esa sangre la devuelvo en el cuerpo, ¿sí? La devuelvo, o sea, saco la sangre, la limpio en el dializador y la devuelvo al cuerpo. Y esto en general se hace 3 veces en la semana y el paciente está como 4 horas conectado a este aparato, ¿sí? Y Y es esto muy desgastador, profe. sí, es muy desgastante. Al paciente que hace esto realmente no le queda otra, o sea que es como que nada, es lo que hay para la persona, pero realmente ir 4 veces por semana, 3 veces por semana a dializarse es sumamente desgastante, y esto ustedes imagínense que no es tampoco tan fácil para el paciente y tampoco es gratis hacer esto. Esto es cuando no queda otra, ¿sí? Estos pacientes se les suele hacer, que esto lo van a ver, es muy importante que entiendan bien qué es esto, se les suele hacer una fístula. Una fístula lo que es una cirugía donde lo que hago es juntar una arteria con una vena. Se suele hacer más acá, esto ven que es más cerca del codo, y queda así como esto que se ve todo como si fuese una varice toda dilatada, que yo lo que hago en esta cirugía, cuando genero esta fístula, es generar una arteria que vaya por una vena que tenga mucho flujo de sangre para poder hacer esto. Porque ustedes imagínense que si yo tengo que poner y devolver y todo esto, necesito un lugar a donde poder pinchar que tenga como mucha circulación. Entonces se hace esta fístula para poder hacer esto. Esta fístula la van a ver en muchos pacientes, ahora en particular, como estamos en pandemia, no pueden estar viendo una fístula, pero la van a ver y si ustedes la tocan, sienten como la sangre que pasa por abajo de la mano, se llama frémito eso, es como una sensación de que hay como un hormigueo que pasa por abajo de la mano, ¿sí? También es muy importante saber que si el paciente tiene fístula, por ejemplo, no le puedo tomar la presión en la mano que tiene fístula. Esto igual cuando vean las fístulas en prácticas se lo van a explicar todo otra vez, porque eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, no puedo tomar la presión en el brazo que tiene fístulas, ¿sí? Pero la idea un poco de esto es que entiendan cómo funciona el tema de la diálisis, de la hemodiálisis, porque es muy frecuente. Y por ejemplo, si hay un paciente que está internado, lo que les va a pasar es que esta hemodiálisis no se puede interrumpir, el paciente no se puede estar salteando sus diálisis. Entonces, si un paciente está internado, lo van a dializar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Y se le puede sacar sangre del brazo o no? De ese Directamente brazo no. no, ese brazo no se lo tocas, le sacás del otro. Ok. Porque en Profe, realidad, puede ser que a veces se le ponga, perdón, sí, decime. puede ser que a veces se le ponga en el cuello. Sí, en el cuello lo que se hace es poner catéteres. Antes de que vos tengas la fístula, o sea, lo que uno trata para un paciente crónico es que tenga una fístula. Si el paciente por alguna razón no puede tener una fístula o el paciente necesita diálisis ya, lo que se hace es poner un catéter en el cuello, que es una vía central, un catéter venoso central, y se dializa por ahí, que es un catéter que tiene entrada y salida, ¿sí? O sea, un catéter de dos vías. Y entonces con esa vía, con ese catéter venoso central de doble vía, se dializa por ahí. Y eso es lo que vas a ver en el cuello, ¿sí? En el cuello o en la subclavia también se puede poner, abajo, sería abajo de la clavícula. Lo pones en la subclavia, lo pones en el cuello. Sí. Si no escuché bien, ¿se une la vena con la arteria? Sí. Ah, Acá como está la foto, por eso se llama fístula. Es como que vos agarrás la vena y la arteria, la juntás, entonces y después, una vez que vos haces la cirugía, la fístula cicatriza y madura se llama, se le dice madura. Entonces queda así como esta de acá. ¿Ves que se ve toda dilatada, tortuosa y todo? Lo que pasa es que vos necesitas una circulación de alto flujo,
que no la tenés en la mano, sino. O sea, si vos no haces esto, no tenés dónde pinchar, que haya mucho flujo de sangre, que vaya y vuelva rápido, porque tenés todos los capilares en el medio, en todas las partes del cuerpo. Entonces Claro. se hace esto, ¿sí? El paciente que tiene Ok. fístula, siempre es mejor tener fístula que tener un catéter, porque el catéter se complica, se infecta y tenés 20 problemas con el catéter. Entonces, todo el paciente que puede tener fístula, tiene fístula. Y esto es muy importante conocerlo y saber lo que es una fístula. ¿Por qué? Porque te va a venir cualquier paciente y te va a caer ahí en tu vida de internación o cualquier paciente que venga que tiene una fístula en el brazo, que ellos igual saben que no hay que tomarles la presión, por ejemplo, ahí, pero la fístula hay que cuidarla un montón y los pacientes la cuidan muchísimo. ¿Por qué? Porque no se pueden dializar si la fístula le pasa algo. Entonces la fístula no puede sangrar, no se puede infectar, no le puede pasar nada a la fístula. Entonces la gente la cuida mucho. Entonces, por ejemplo, Profe, Aparte que es re dolorosa. i- igual es muy notoria la fístula. Yo he visto y se nota bastante. sí, se nota un montón, pero hay que saber lo que es también. La gente, Claro, claro. claro, la gente la cuida mucho su fístula y aparte, si ustedes van a un paciente que está en diálisis y le quieren tocar la fístula, no los va a dejar el paciente. Así que es muy difícil equivocarse con eso, porque el paciente no se deja tocar. O sea, no, acá tengo la fístula, te dicen, no te prestan el brazo para nada. Ellos mismos se cuidan un montón. Pero bueno, entonces uno tiene que saber que si llega a haber una fístula, ahí la fístula no se toca, ni le saco sangre, ni le pincho la fístula, aparte como esa fístula tiene mucho flujo, si yo pincho la fístula, eso va a sangrar un montón. O sea, es un desastre. O sea, después de que la pinchan en diálisis, ellos le ponen como si fuese como unas vendas compresivas, con compresión para que no sangre. ¿Sí? O sea, tampoco uno puede estar pinchando la fístula así nomás y dejándolo, ni poniéndole un algodoncito. Se pone como gasas comprimiendo, o sea, no es tan fácil. Así que nada, siempre mucha precaución con esto. Es muy importante saber qué es una fístula. Buenísimo, profe. Y cuál es el mecanismo y para qué la queremos y para qué la ponemos. Bien. 2 palabras de esto. La idea es que puedan diferenciar síndrome nefrítico de síndrome nefrótico. La gran diferencia es la cantidad de proteínas que hay en orina. O sea, esto lo puse en realidad no para repasarlo, sino para aclarar esto. El síndrome nefrítico tiene hematuria y tiene proteinuria, pero no tanta. Tiene poca proteinuria. Es una proteinuria moderada entre 1 y 3 gramos, ¿sí? Y el síndrome nefrótico tiene mucha proteinuria, muchísima proteinuria, que es más de 3 gramos. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Uno es inflamación, ¿sí? Que en general son glomerulonefritis, por ejemplo, por cuando una que da el estreptococo, ¿sí? Y la otra es daño glomerular y se pierden muchas proteínas por orina por daño en los glomérulos de los riñones. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una y otra. La idea era un poco remarcar la cantidad de proteinuria que tiene que haber en cada una de las formas. Una pregunta, estaba Sí. escuchando a la medida que iba mirando el archivo que nos mandó. ¿Qué es Sí. SM? Llevo un rato tratando o ¿Qué sea, cosa? no sé qué es. SME, nefrítico, SME, nefrótico. Síndrome. Síndrome. Ah, estaba, o sea, le deduje el tratamiento. No lo podía decir, gracias, perdón. Ay, perdón, síndrome nefrótico y Profe, síndrome ¿cuánto nefrítico. dijo que había en cada caso? En el nefrítico entre 1 y 3 gramos, no te voy a preguntar los valores igual. Y en el síndrome nefrótico más de 3 gramos. Ah, bueno, listo. No te voy a preguntar los números igual. La idea un poco, lo más importante de este módulo es insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda. Es súper importante, infección urinaria porque es súper frecuente. ¿Sí? Pero bueno, esto sepan que... ¿Se puede llegar a dializar una persona con síndrome nefrótico? Sí, se puede llegar a dializar porque esto empieza a afectar la función del riñón. Después, a medida que va empeorando, cuando hay daño glomerular, después se termina afectando de la función renal. Siempre en todos estos casos graves, termina en falla renal. Y las fallas renales, más allá de la causa, a todas les termina pasando lo mismo. El paciente se pone urémico y empieza a tener todo lo que dijimos recién, ¿sí? Pero primero, para que haya una insuficiencia renal, tiene que haber un daño al riñón.
que eso es un poco lo que tiene que haber, o sea, una nefropatía crónica por diabetes, pero un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico puede terminar en falla renal terminal, en diálisis y todo. O sea, todos los pacientes que tienen cualquier patología del riñón terminan igual, los que son más graves. Hay otros que son menos graves y, bueno, nada, se quedan en algún punto en el camino. Pero, o sea, todo lo más grave termina en una insuficiencia renal terminal en diálisis. ¿Sí? Todo lo que es menos grave va tomando diferentes formas como para irlas diferenciando entre una y otra. Insuficiencia renal aguda. Hablamos hasta recién de la insuficiencia renal crónica, o sea, el paciente renal crónico que tiene la patología hace 3 meses, que es una cosa que viene teniendo hace un tiempo, ¿sí? Eso es una cosa. Insuficiencia renal aguda es otra cosa 100% diferente. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que una es crónica y la otra es aguda. La crónica es hace más de 3 meses que tiene esto. La aguda es, al paciente le pasó algo ahora. El paciente tiene un problema actual que hace que tenga un problema en el riñón. O sea, que el riñón dejó de funcionar de golpe. Ahora vamos a ver por qué puede pasar esto. Pero es muy importante diferenciar insuficiencia renal crónica, el paciente lo tiene hace mucho, de insuficiencia renal aguda, el paciente está enfermo ahora y tiene un problema en el riñón ahora que hace que su riñón no funcione. Esto se refiere a la pérdida rápida de la función renal por daño de los riñones por algún motivo, que esto se puede ver, así se puede medir, o sea, aumento del 50% o más en la creatinina, y después puede haber alteraciones en el volumen urinario, que puede ser que el paciente no orine, que el paciente orine un montón, o que el paciente no orine nada, que es menos de 50 mililitros por día. Hay causas para producir una insuficiencia renal aguda. Una es la hipovolemia, la hipotensión, la disminución del gasto cardíaco o insuficiencia cardíaca, obstrucción renal o de las vías urinarias bajas por un tumor, un coágulo o cálculos, y obstrucción bilateral de las arterias o venas renales, que ahora las vamos a ver bien. La insuficiencia renal aguda se puede clasificar de esta forma, que es una de las formas más importantes de clasificarla. Y esto se clasifica por la causa, donde nosotros tenemos insuficiencia renal aguda prerrenal, insuficiencia renal aguda renal o parenquimatosa y posrenal o obstructiva. ¿A qué me refiero con esto? Prerrenal significa que el problema está antes del riñón. O sea, el problema no es el riñón en sí mismo, sino que el problema es que no le llega la suficiente sangre al riñón para que funcione bien. Para que el riñón funcione, necesita que por la arteria llegue una cantidad de sangre con una determinada cantidad de presión para poder generar el filtrado, porque si no, no lo puede generar. O sea, si al riñón yo no le llevo nada, el riñón no trabaja porque no tiene con qué, básicamente. Esa es la prerrenal. El problema no está en el riñón, el problema está antes del riñón, ¿sí? ¿Esto qué me puede pasar? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una hipovolemia muy severa, porque tiene cualquier cosa, tiene una hemorragia digestiva, así me genera una hipovolemia, el paciente, el riñón, no le va a llegar suficiente sangre con la suficiente presión para realizar un correcto filtrado glomerular. Esto también me puede pasar si el corazón no funciona bien, si el paciente tiene una vasodilatación sistémica grave, por ejemplo, no sé, un shock anafiláctico, o si el paciente tiene una vasoconstricción de la arteria renal, que es lo menos frecuente, que la sangre no llega a la arteria. ¿Sí? Pero hipovolemia es una de las causas más frecuentes, es la más importante prerrenal. Entonces, si el paciente está hipovolémico, no tiene sangre en su cuerpo, la sangre no llega al riñón, el riñón no me fabrica orina. Entonces, como el riñón no está funcionando, pero no está funcionando porque no tiene con qué. El riñón no tiene ningún problema, ¿sí? El problema es prerrenal. Entonces, yo me tengo que dar cuenta que mi problema no es el riñón el problema está antes del riñón. Entonces tengo que corregir eso. Si el paciente tiene una hipovolemia, el tratamiento es el de la hipovolemia. Le pongo suero, le puedo poner diurético si es necesario, tengo que corregir la función del riñón y por supuesto fijarme a ver qué le pasó a mi paciente que no le está llegando sangre al riñón. ¿Sí? O sea, si el paciente tiene una hemorragia digestiva, corrijo la hemorragia digestiva y la insuficiencia renal aguda, prerrenal, se va a corregir sola. Después tenemos que ver la causa renal o parenquimatosa. Acá sí el problema es el riñón. ¿Qué parte del riñón
El riñón, el parénquima del riñón, el tejido renal, las nefronas, ¿sí? ¿Qué le puede pasar a mi riñón? Puede tener isquemia, puede tener un infarto, le puedo haber dado alguna sustancia nefrotóxica, puede tener una glomerulonefritis, que es un cuadro inflamatorio en el riñón, puede tener una vasculitis, o a veces hay problemas de la parte del túbulo que tienen los riñones. Entonces acá me voy a dar cuenta que puede ser que tenga, que orine mucho, pero que el riñón no esté funcionando bien. Entonces puedo tener una poliuria, o sea que el paciente orina mucho, pero es ineficaz. O sea que orina mucho, pero no filtra. Y voy a tener entonces una orina mucha y diluida, ¿sí? Acá también lo que tengo que hacer es tratar la causa y, por supuesto, le puedo dar diuréticos, si tengo que corregir también le tengo que aportar líquido y tratar de que el riñón funcione. Pero el problema es este, ¿sí? ¿Dónde está el problema? El problema está en el riñón. Y después, otra que también es muy frecuente, es la posrenal u obstructiva. Acá el problema está después del riñón. Después del riñón, ¿a dónde? En los uréteres, en la vejiga, en la uretra, pero no está en el riñón tampoco. Mi problema de vuelta no es el riñón, es después del riñón. Acá este NTA, un paréntesis, NTA significa necrosis tubular aguda, que significa lesión en el riñón por culpa de lo que quieran, pero lesión en el riñón. Entonces, ¿dónde está el problema si yo tengo una insuficiencia renal aguda, renal parenquimatosa o necrosis tubular aguda? En el riñón, en el parénquima del riñón. ¿Dónde está el problema si yo tengo una insuficiencia renal aguda postrenal obstructiva? Después del riñón. ¿A dónde? En el uréter, en la vejiga, en la uretra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede tapar? O sea, el riñón, una vez que sale la orina, tiene que pasar por los uréteres, pasar hasta la vejiga, de la vejiga salir por la uretra. Si la orina, por alguna razón, no puede salir por ahí, se va a empezar a acumular. Y cuando se empieza a acumular, en algún momento el riñón deja de funcionar porque todos esos conductos están todos tapados y la orina no tiene a dónde salir, porque no tiene un conducto vacío para salir, está todo tapado y lleno de orina. ¿Sí? ¿Cómo me puede pasar esto? Me puede pasar, puede haber problemas de piedritas en el uréter, en el riñón, puede haber una estenosis en el uréter, o sea que el uréter se achica o se acorta, puede haber tumores, puede haber problemas en la próstata, que esto es muy frecuente. Hay pacientes que tienen problemas de próstata, que tienen retenciones de orina y puede generar insuficiencia renal, o a veces puede pasar que el paciente por una disfunción neurógena no pueda orinar, ¿sí? Entonces, ¿va a orinar mi paciente? ¿No? ¿O poco? Y el tratamiento es sacar la orina de ahí, que es lo que me está molestando, porque mi riñón funcionaba si no estaba la orina. Entonces lo que tengo que hacer es hacer la descompresión urinaria, que en general se soluciona con una sonda vesical, salvo que el problema esté más arriba en los uréteres, que ahí ya es otra historia. Pero en general con una sonda vesical estamos para esto. La mayoría de estos pacientes, porque lo más frecuente es que sean problemas de próstata. Entonces uno coloca una sonda y al descomprimir la vía urinaria, el riñón arranca y empieza a funcionar nuevamente. En la mayoría de los casos, excepto que pase mucho tiempo, que haya otros problemas. Entonces, mi insuficiencia renal aguda, que es algo que está pasando ahora, va a tener 4 fases. La primera fase va a ser la fase de inicio, que es cuando está empezando. Después va a tener una fase de oliguria, donde el paciente probablemente orine poco, donde empieza a aumentar la urea, la creatinina, que puede aumentar hasta valores muy severos, porque mi paciente que tiene un aumento de la urea y la creatinina puede tener mucha urea y mucha creatinina, y el paciente puede tener vómitos y puede tener todas las manifestaciones urémicas que vimos antes. Entonces, nosotros necesitamos para eliminar los desechos un mínimo de 400 mililitros de orina. ¿Sí? Si el paciente no llega a tener esos valores de orina, puede empezar a tener problemas. Empieza a acumular urea y creatinina y hasta puede tener problemas de potasio. Por ejemplo, en estos pacientes, si el paciente tiene muchísimo potasio, hay puntos de corte en los cuales al paciente ya hay que dializarlo. Y no interesa cuál sea la causa. O sea, si el paciente tiene valores muy altos de potasio o valores muy altos de urea y el paciente está descompensado y no logramos bajar el potasio, a veces al paciente hay que dializarlo
porque no te queda otra y el paciente se puede morir de las arritmias y de los trastornos que da el potasio alto. Entonces uno tiene que solucionar el problema con diálisis, aunque siga trabajando en la causa, porque dijimos que teníamos que arreglar el problema también. Así que vamos a solucionar la causa, pero aparte tenemos que tratar de que el paciente no se muera en el medio. Y después viene una fase de diuresis, donde una vez que uno soluciona el problema, empieza a aumentar gradualmente el volumen urinario y empieza a recuperarse la filtración glomerular, hasta que se recupera. Que esto a veces, dependiendo de cuál haya sido la causa y dependiendo de cuánto tiempo haya estado en insuficiencia renal, el paciente es lo que tarda en recuperarse. Puede tardar, a veces puede tardar poquito y a veces puede tardar hasta 1 año. Entonces, el tratamiento es el de la causa, ¿sí? A ver, si yo tengo, por ejemplo, una insuficiencia renal prerrenal, donde hay hipovolemia, le tengo que aportar líquidos, por ejemplo, ¿sí? Si el paciente tiene una insuficiencia posrenal, le tengo que desobstruir la vía urinaria. Eso es muy importante. Si no soluciono la causa, no voy a solucionar la insuficiencia renal aguda. Entonces, tengo que manejar el líquido, ¿sí? Si el paciente tiene sobrecarga de líquido o si el paciente está deshidratado. Tengo que fijarme cómo es el estado del paciente, si está deshidratado o tiene sobrecarga, que es un poco lo que vimos en la otra clase de la relación a la deshidratación. Me tengo que fijar si el paciente necesita diálisis, si es necesario se le dializa, ¿sí? Tengo que manejar el problema del potasio. El paciente tiene el potasio muy alto, puede tener arritmias, puede tener problemas neurológicos. Entonces, esto se soluciona con insulina, que uno le puede poner, si el paciente no es diabético, se pone insulina con un suero de dextrosa. Se le puede dar calcio, se le puede hacer nebulizaciones con salbutamol para tratar de bajarle el potasio. Ahora, si con esto no le puedo bajar el potasio, es indicación de diálisis. Se maneja la acidosis metabólica, tratando de corregir la acidosis metabólica. Hay que vigilar muy bien los líquidos y los electrolitos, hacer el balance de ingresos y egresos, control de los signos vitales muy atentamente. Y el paciente tiene que estar en reposo para disminuir la tasa metabólica en relación a lo que son los desechos de las proteínas, tratar de que el paciente esté con una buena función pulmonar, o sea, tanto por la posición como si necesita oxígeno, que esto es importante porque recordemos que nuestro sistema respiratorio me va a compensar la acidosis metabólica y, por supuesto, la prevención de infecciones. Bien. Vamos a revisar lo que son las infecciones urinarias. Nosotros, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Genial. Sí. Las infecciones urinarias, tenemos 2 tipos de infecciones urinarias altas y bajas. Las altas son las que llegan hasta los riñones y las bajas son las que llegan a en la vejiga y la uretra, ¿sí? Nosotros así podemos diferenciar cuál es cada una. Las infecciones urinarias bajas es la cistitis y la uretritis, ¿sí? Y la infección urinaria alta es la pielonefritis. Nosotros vamos a tener infecciones que en general son bacterianas, ¿sí? La amplia mayoría son infecciones bacterianas, y vamos a tener factores predisponentes. Los factores predisponentes en realidad tienen relación con la higiene, pueden tener relación también con el reflujo de orina. Las infecciones urinarias es una patología súper frecuente, donde uno espera que la mayoría de las mujeres en su vida tengan infecciones urinarias. Aumenta con las mujeres que cuando empiezan a tener actividad sexual, aumentan en las mujeres que tienen hijos, son más frecuentes en las personas que tienen algún tipo de reflujo urinario, es más frecuente en las personas que tienen, por ejemplo, alguna alteración en el tracto urinario, y siempre en los pacientes que tienen, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, se le estudia el tracto urinario. También aumenta la frecuencia si tiene alguna patología, por ejemplo una litiasis renal. Pero una cistitis, una infección urinaria baja, común y corriente, es súper frecuente y la gran mayoría de las mujeres en su vida van a tener por lo menos una, ¿sí? Es una patología súper frecuente. Hay
3 tipos de vías de ingreso para las infecciones urinarias. O sea que la vía de ingreso es de dónde llegó la bacteria. O sea, tenemos una bacteria, tiene que haber llegado por algún lado. Lo más frecuente son las infecciones ascendentes. Ascendentes significa que el bicho entró por la uretra, ¿sí? Y esto puede pasar por contaminación con la materia fecal, que es lo recontra más frecuente, y después siempre hay que pensarlo en los pacientes que tienen sondas. La bacteria más frecuente que produce infecciones urinarias es la Escherichia coli, ¿sí? Que es una bacteria que está presente en la materia fecal en forma normal en todas las personas, ¿sí? Entonces, una infección urinaria por una Escherichia coli es la infección urinaria más frecuente y ocurre de las propias bacterias que tiene la persona, ¿sí? O sea, no es que la infección urinaria, a veces uno tiende a escuchar que dicen, no, el baño público, no es el baño público, la infección urinaria es con tus propias bacterias, ¿sí? Entonces, una persona por contaminación con su propia materia fecal puede arrastrar la bacteria hasta la uretra. Y después el otro punto son las sondas. Los pacientes que están sondados tienen muchísimo más riesgo de tener infecciones urinarias. Si yo coloco una sonda, que eso, las sondas ustedes ya las conocen, así que uno coloca una sonda y la punta de la sonda está dentro de la vejiga, porque yo voy a llevar la sonda hasta la vejiga. Yo voy a llevar la sonda hasta la vejiga y en la vejiga voy a tener el balón de la punta de la sonda que está inflado, haciendo que la sonda no se salga. Entonces, esa sonda es como yendo por el costadito de la sonda, es como el camino a las bacterias para que vayan a la vejiga, donde uno no tiene el barrido normal que hace la orina por la uretra. Porque normalmente cuando la hace hace pis, o sea, la orina arrastra bacterias, si hubiese, que fueron ascendiendo por la uretra, arrastra las bacterias hasta el inodoro, ¿sí? En cambio, cuando hay una sonda, no hay arrastre de bacterias, porque el costadito entre la sonda y la uretra no pasa nada por ahí, porque la orina sale por la sonda, por la parte de adentro. Entonces, como la sonda es un cuerpo extraño, es un factor predisponente a tener infecciones urinarias, ¿sí? La otra posibilidad es que sea por diseminación hematógena. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo una infección o un absceso en otro lado, puede pasar que mi bacteria llegue por la sangre. Mi bacteria estaba en la sangre, por ejemplo, en un paciente que tenía una endocarditis. Entonces, yo tenía una endocarditis y mi bacteria fue por la sangre y llegó hasta el riñón e hizo un absceso en el riñón, por ejemplo. Es la otra forma de llegar. Y después por extensión directa es por problemas de cosas que están al lado, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que tienen fístulas con el intestino, que es como un agujerito que se forma entre la vía urinaria y el intestino. Lo recontra más frecuente es la infección ascendente, ¿sí? La diseminación hematógena es menos de un 5% y la extensión directa es rarísima y ocurre solo en pacientes que tienen patologías de la vía urinaria. Pero la infección ascendente es súper frecuente, es lo más frecuente. Y es muy importante entender el tema de la sonda, o sea, y entender cómo la orina barre las bacterias del tracto urinario normales, ¿sí? Recordemos que las uretras de las mujeres son cortitas y que las uretras de los hombres son más largas. Por eso es mucho más frecuente que las infecciones urinarias se den en mujeres que en hombres, simplemente por el largo de la uretra. O sea, el camino que tiene que recorrer la bacteria hasta llegar a la vejiga y fabricar una cistitis. ¿Cuál es el cuadro clínico? El paciente puede tener orina con mal olor, puede tener disuria, que es el dolor a la micción, puede tener urgencia o retención miccional, es muy común escuchar como la gente tengo ganas de hacer pis cada 2 minutos, ¿sí? Puede tener en infecciones altas, puede tener fiebre, dolor abdominal o lumbar, puede tener vómitos el paciente. Muchas veces las infecciones urinarias tienen náuseas o vómitos, ¿sí? Y es muy importante saber que en los pacientes de edad avanzada pueden no tener síntomas típicos de infecciones urinarias y pueden tener sepsis o pueden tener síntomas muy inespecíficos como un síndrome confusional agudo,
con alteraciones del sensorio, o que el paciente esté como aletargado, como con sueño, problemas de hambre, incontinencia que antes no tenía, o puede tener algún problema y que este sea una infección urinaria y que no tenga síntomas de infección urinaria, el dolor, la disuria. La gente se da cuenta cuando tiene infecciones urinarias. Puede pasar que un anciano no tenga esos problemas y uno siempre tiene que pensar y siempre tiene que descartar que no sea una infección urinaria. Entonces, si ustedes, por ejemplo, a veces les puede pasar que vean un paciente, siempre tienen que pensar que puede ser una infección urinaria y que no sea solamente que no quiere comer o que el paciente ahora está mal, bueno, no sé, o sea, y puede ser que sea una infección urinaria. Entonces, ahí uno también presta atención a cómo está la orina, o presta atención si el paciente además está sondado, tiene que prestar mucha atención. En relación al diagnóstico y al tratamiento, ya dijimos el sedimento urinario. El sedimento urinario se usa para pacientes que no hayan tenido complicaciones previamente. Si el paciente ya tuvo muchas infecciones urinarias o es un paciente que es diabético, que también tiene más predisposición a tener infecciones, uno en general siempre tiene que tratar de hacer un urocultivo. Ahora, si el urocultivo no está disponible y el paciente es un paciente joven que no tiene otras complicaciones, con el sedimento urinario uno ya podría medicarlo con antibióticos. Pero si el paciente es diabético o tiene otras complicaciones, uno siempre tiene que tratar de tener un urocultivo, porque con el urocultivo vamos a tener qué bacteria es y a qué antibiótico es sensible. O sea, qué bacteria es y Profe, no tiene, Sí. profe, no tiene que ver también con con el tiempo. A veces los médicos mandan el sedimento de orina porque es más rápido que el urocultivo. Sí, el sedimento urinario lo puedes hacer por guardia y el sedimento urinario lo tenés en general en 1 o 2 horas, lo tenés en una guardia. Y el urocultivo es un estudio que uno lo manda a hacer, pero probablemente no lo tengas en el momento. O sea, el urocultivo lo vas a tener en una semana en general, o por lo menos en 4 o 5 días. Entonces, lo que uno trata de hacer es, o sea, haces el sedimento urinario y en esos pacientes tratás de que el paciente tome el urocultivo y lo deje haciéndose en el laboratorio antes de tomar el antibiótico. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que tratar es de que, más allá de que muchas veces vas a tratar a tu paciente, porque muchas veces lo vas a tratar igual en realidad a tu paciente, pero sí lo que vos querés es tener para después el urocultivo. Después si el paciente se mejoró y el antibiótico que vos le diste anduvo todo bárbaro, fantástico. Pero si no, no puede ser que vos después el paciente, no sé, es un paciente diabético que tuvo 5 infecciones urinarias antes. Vos le haces el sedimento es patológico, le das el antibiótico, y después el paciente no anda, y a la semana no sabes ni qué bacteria tenía, el paciente no anduvo, y sigue teniendo problemas. Nada, entonces para eso es importante que tengas el sedimento urinario, el urocultivo, porque vos decís, yo tengo mi paciente, veo que tiene todos estos antecedentes, le hago el sedimento, tiene una infección urinaria, le voy a dar un antibiótico, porque probablemente le des el antibiótico igual, pero ¿qué haces? Le haces el urocultivo. Y entonces, a la semana vas a tener el urocultivo donde te va a decir, tenía esta bacteria y la bacteria era sensible a ciprofloxacina, bactrima, nitrofurantoína, y si vos le habías dado otro antibiótico, ya vas a saber a qué tiene sensibilidad y qué es lo que le tenés que dar. También en muchas otras veces, cuando los síntomas son inespecíficos, por ejemplo, en un anciano, a veces le haces el urocultivo directamente, porque puede ser que el sedimento urinario no te dé tanta información. Entonces le haces el urocultivo directamente. ¿Sí? O sea, hay algunas cuestiones que son hilado un poco más finito y de la práctica en realidad, pero es importante entender para qué sirve el urocultivo, para qué sirve el sedimento urinario, cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, y qué información te puede dar el urocultivo, porque después el urocultivo te sirve para tomar decisiones. Por eso es tan importante. O sea, muchas veces vas a decidir en base al urocultivo y no en base al sedimento urinario. El sedimento urinario te dice, ¿tiene o no tiene? ¿Tiene infección urinaria o no tiene? ¿Sí? Y el urocultivo te dice qué bacteria, qué antibiótico, o sea, qué bacteria y con qué la mato, básicamente.
Muchas veces puede haber bacterias que sean resistentes a los antibióticos. Entonces, un paciente que tiene, no sé, por ejemplo, una chica joven que tiene su primera infección urinaria, lo más probable es que sea una Escherichia coli sensible a todos los antibióticos. Esa es la realidad. Ahora, cuando el paciente empieza a tener infecciones urinarias a repetición, estuvo internado, tiene una sonda, o tuvo, no sé, un montón de infecciones urinarias, o es diabético, o tiene otros problemas, lo que le puede pasar a ese paciente es que ya no sea la Escherichia coli sensible a todos, sino que puede tener otras bacterias que tengan resistencia a los antibióticos, por ejemplo, o mismas Escherichia coli, pero más resistente a los antibióticos, porque el paciente recibe muchos antibióticos, o puede tener otras bacterias dependiendo de la patología. O sea, la idea acá no es repasar todas las bacterias, pero sí entender que muchas veces es importante saber a qué es sensible la bacteria, porque no todas las bacterias son sensibles a todos los antibióticos. Por ejemplo, especialmente un paciente internado tiene una amplia posibilidad de tener bacterias resistentes a los antibióticos. Sí, eso es muy común, que un paciente en una internación se agarre una infección urinaria y que esa infección urinaria sea resistente a un montón de antibióticos. Entonces, le diste un antibiótico, no anduvo, y es porque el paciente es resistente. O sea, esa bacteria de ese antibiótico no la mataba. Que eso lo sabemos con el urocultivo. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Este punto? ¿La diferencia entre un sedimento y un urocultivo? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Genial. Bien, y ahora el otro punto que vamos a revisar es la diferencia entre una pielonefritis y una infección urinaria baja. La infección urinaria baja es una infección de la vía urinaria baja, de la vejiga, una cistitis, ¿sí? Principalmente. Puede ser una uretritis también, pero una cistitis. La pielonefritis ya es una infección del riñón, de la vía urinaria alta, y es 100% diferente a una infección urinaria baja. El paciente tiene fiebre, el paciente ya es un paciente que está muy enfermo, es un paciente que nosotros lo vemos, el paciente está mal, tiene fiebre, tiene leucocitosis, que es cuando aumentan los glóbulos blancos, puede llegar hasta tener un cuadro séptico, que es una infección grave. Nosotros vamos a ver igual sepsis un poco más adelante, pero es una infección muy grave que tiene compromiso de todo el cuerpo, donde el paciente tiene aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, le puede bajar la presión, tiene fiebre. O sea, es un paciente que está descompensado, que uno no lo ve bien al paciente. No es la cistitis que me viene caminando y le duele un poco cuando hace pis, ¿sí? Este es un paciente que está enfermo, es un paciente que está grave, que uno lo ve que está muy enfermo. Y esas son infecciones urinarias altas, se llaman pielonefritis. En estos casos, uno tiene que realizar una imagen para ver si el paciente tiene un absceso en alguno de los riñones, porque puede pasar, ¿sí? Y ahí ya va a tener un paciente con fiebre, muy enfermo, donde en muchos casos también se interna. Cuando el paciente tiene una infección urinaria alta y tiene algún factor de riesgo, que puede ser edad avanzada, pacientes diabéticos, algún trastorno de la vía urinaria, un paciente que está sondado, o simplemente un paciente que está muy mal, porque a veces si estos pacientes están muy mal, también uno los puede llegar a internar. El paciente hay que internarlo y ponerle antibióticos por la vena. Entonces, claramente no es lo mismo una cistitis, que es ardor, dolor para hacer pis, puede tener una náusea, vómito, nada, donde uno le da un antibiótico por vía oral y el paciente se va a su casa, que una pielonefritis, donde el paciente está muy enfermo, tiene fiebre, tiene los glóbulos blancos muy altos, donde uno tiene que descartar que no tenga un absceso renal y que hay que fijarse si el paciente tiene algún factor de riesgo, como ser diabético, por ejemplo, que es muy importante, o tener alguna malformación en la vía renal, o tener los parámetros muy mal también, que eso también puede pasar, que llegar a tener hasta una sepsis puede tener, que es como una infección generalizada, donde el paciente hay que internarlo y ponerle antibióticos endovenosos. ¿Sí? Ya falta poquito. La incontinencia urinaria. En relación a la incontinencia urinaria, hay 3 tipos principales de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria significa que es una pérdida involuntaria de orina, ¿sí? Que puede ser de 3 formas. La pérdida involuntaria de orina puede ocurrir cuando el paciente hace un esfuerzo, por ejemplo, cuando tose o cuando estornuda,
que en este caso esto puede ocurrir principalmente en personas mayores y tiene relación con la edad, tiene relación con la cantidad de partos que haya tenido el paciente, tiene relación con las cirugías de próstata, que este es el paciente que dice que se le escapa un poquito el pis cuando tose o cuando estornuda, ¿sí? Es diferente de la incontinencia de urgencia. La incontinencia de urgencia es una incontinencia que ocurre cuando al paciente le agarran ganas de hacer pis, pero no puede aguantar si no llega al baño, ¿sí? O sea que se llama incontinencia en el momento de la urgencia o de urgencia, ¿sí? Entonces, a ese paciente es el paciente que se le escapa cuando le agarran ganas de hacer pis y no llega al baño, que también tiene relación con la edad y con los partos. Y después hay una incontinencia urinaria funcional, que es por disfunción neurológica, que estos son pacientes o muy añosos, demenciados, o algunos pacientes que pueden tener trastornos neurológicos que nunca llegan a tener, o sea, si uno habla de chicos, son pacientes que nunca llegan a tener contención, o sea, que directamente no les saca los pañales, que este paciente no tiene un problema en el tracto urinario, sino que el problema es la disfunción neurológica. O pacientes muy añosos y demenciados que no llegan sería como darse cuenta, porque el problema es neurológico, o sea, que no tienen conciencia de la voluntad de la micción. O también hay incontinencias urinarias mixtas, dependiendo de cada paciente. Pero bueno, un poco la idea de esta diapo era explicarles la diferencia entre de esfuerzo y de urgencia, que es a veces lo que uno más se puede confundir, porque en general la neurológica es como que se entiende, o sea, si el paciente no tiene conciencia, bueno, nada. Puede ser, por ejemplo, no sé, un bebé, que uno dice, el bebé no tiene ningún problema en el tracto urinario, pero el bebé no se da cuenta y se hace pis encima, o sea, y usa pañales. Esto por problemas neurológicos, cuando es patológico, porque el bebé es normal, cuando es patológico puede ser por una disfunción neurológica. Y lo último que vamos a ver hoy es la retención aguda de orina. La retención aguda de orina tiene causas, ¿sí? ¿Qué pasa? El paciente se empieza a acumular orina en la vejiga del paciente, ¿sí? El paciente por alguna razón no puede orinar. Esto es sumamente frecuente en la internación, especialmente en pacientes añosos. El problema de la retención aguda de orina. Puede ser en pacientes diabéticos, pacientes que tienen problemas de próstata, que es muy frecuente, alteración de la uretra por alguna razón, infecciones, tumores, cálculos, por traumatismos, puede tener relación con el embarazo, con trastornos neurológicos, por ejemplo, un accidente vascular cerebral. Tiene relación con el tema de mucho uso de sonda. Un paciente que estuvo sondado mucho tiempo le puede pasar que cuando uno retira la sonda tenga una retención aguda de orina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta patología? Mi paciente, que yo, por ejemplo, lo tenía internado por alguna razón, de pronto deja de orinar o orina muy poquito, ¿sí? Y empieza a juntar orina en su vejiga. Esto es como súper exagerado, en general se ve menos. O sea, no es una cosa que uno vea tanto a simple vista, pero muchas veces se ve. Si nosotros llegamos hasta acá, es porque no nos dimos cuenta muchas veces antes, ¿sí? Puede pasar que el paciente diga que orina. Entonces uno siempre tiene que preguntar. Pero yo le pregunto a mi paciente si orina y el paciente me dice que sí. O el paciente tiene pañales y el pañal está un poco mojado. Porque ¿qué puede pasar? Cuando yo tengo mi vejiga toda llena de orina, lo que puede pasar es que orine de una manera que se llama por rebosamiento. Por rebosamiento significa que al paciente se le escapa un poco el pis, porque la vejiga no da más y en algún momento sale como un poco de pis por la uretra, y entonces uno puede pensar que esa orina que salió era toda la orina, pero el paciente en realidad tenía un globo vesical, se llama esto. Globo vesical es el nombre de la forma de decir, y retención aguda de orina es el nombre correcto, el nombre coloquial. Entonces, uno siempre tiene que revisar la presencia del globo vesical, incluso aunque el paciente me diga que orina o el familiar me dice que el pañal estaba mojado. ¿Por qué? Porque puede pasar que haya una retención aguda de orina. Entonces, si yo reviso esto a la palpación, uno va a notar como un globo, básicamente, como una pelota en la parte del hipogastrio, y después, si uno lo percute, va a notar que esto es mate, ¿sí?
O sea que no suena hueco como la panza tiene que sonar hueca, sino que esto suena mate. Y acá, por ejemplo, pueden ver una tomografía del tamaño a la que pueden llegar estos globos, especialmente cuando tienen algún componente crónico por disfunciones de próstata, suelen ser en realidad. Cuando tiene un componente crónico por problemas de próstata, a veces la vejiga se puede agrandar y puede llegar a estos puntos. Y siempre hay que considerar si el paciente tiene dolor o si tiene algo, siempre uno tiene que tocar el hipogastrio para ver si no es un globo vesical. Y siempre hay que considerar el estado neurológico del paciente, porque muchas veces en pacientes que tienen ACVs o problemas neurológicos puede haber retenciones agudas de orina y ser por esta y tener relación con el estado neurológico del paciente. El tratamiento de la retención aguda de orina es colocar una sonda. También puede pasar que un paciente que venía, no sé, venía sondado hace un tiempo, venía de terapia por cualquier motivo, y estaba sondado hace un tiempo, cuando uno retira la sonda, puede pasar que el paciente haga una retención aguda de orina. Esto es bastante frecuente. Entonces, lo que uno tiene que hacer no es siempre controlar, cuando uno retira la sonda, que el paciente haya orinado antes de irse. Por ejemplo, a veces pasa que al paciente le quieren dar el alta. Y cuando al paciente le quieren dar el alta, de pronto se dan cuenta que tenía una sonda y entonces dicen, bueno, saquémosle la sonda y que se vaya a la casa. Sí, eso es correcto, pero antes de irse a la casa hay que asegurarse de que el paciente orine, porque uno no puede retirar una sonda y después no garantizar diuresis, ¿sí? Porque puede pasar que mi paciente haga una retención aguda de orina por tratamiento con una sonda prolongado. Entonces, siempre es muy importante chequear esto. Y dije que la otra era la última, pero esta es la última. El otro punto es evaluar la litiasis renal y el cólico renal. 2 palabras solas de esto y un poco la intención es que sepan lo que es un cólico renal. La litiasis renal son piedritas, cálculos, que se forman en las vías urinarias. Se pueden formar en toda la vía urinaria, desde los riñones, desde el cáliz del riñón, hasta pueden quedar acá en la unión uretero-vesical, hasta pueden llegar a la vejiga, ¿sí? Estas piedritas se forman por la concentración de sustancias en la orina, como calcio y ácido úrico. Entonces, a veces se puede sobresaturar y cuando hay mucha concentración de la sustancia, especialmente calcio, dependiendo del pH de la orina y de qué tanto líquido tome el paciente, de otro montón de factores, puede pasar que se formen piedritas o cuando no llegan a piedritas, a veces se forman como microcristales, que es arenilla. La litiasis renal tiene relación bastante importante con una patología que se llama el cólico renal. El cólico renal es un dolor 100% insoportable, donde el paciente no tiene manera de ubicarse de ninguna forma. O sea, si ustedes ven a un paciente así en la guardia, se van a dar cuenta porque el paciente se para, se acuesta, se levanta, se pone contra la camilla, se va, se corre para el costado, se apoya en la pared, se vuelve a acostar, se pone de un lado, se pone del otro lado, se para de vuelta y lo tienen paseando por la guardia. Ese es un paciente con un cólico renal, es el paciente que no encuentra posición. ¿Y cómo va a ser el dolor del cólico renal? Es un paciente que no tiene síntomas de infección, porque esto dijimos que era un cólico renal, no una infección urinaria, entonces el paciente no está infectado, o sea que no tiene disuria, no tiene dolor cuando hace pis, no tiene fiebre, no tiene nada de infección, y tiene un dolor que es un dolor que empieza en la zona lumbar, y que va para adelante, o sea, que va para los testículos en los hombres o para la región inguinal en las mujeres, ¿sí? Y es muy importante, o sea, darse cuenta de la irradiación de este dolor, y uno se da cuenta, primero porque cuando lo ven al paciente es como re obvio, porque es una persona que está paseando y que no se pone de ninguna forma, porque no encuentra forma de ponerse, es un dolor insoportable. Donde el paciente está en buen estado general, pero no encuentra forma de ubicarse para ningún lado. O sea, ese paciente que ustedes lo ven, el que está caminando en la sala de espera y cuando lo ven ahí en la camilla, en la guardia, se van a dar cuenta que se para, se sienta, se acuesta, se pone de un lado, del otro lado y que está dando vueltas. Y que tiene dolor lumbar con irradiación hacia la zona genital anterior y nada de infección. O sea,
Ni disuria, ni ardor, ni dolor para hacer pis, ni fiebre, nada infeccioso, ¿sí? Eso es un poco el dolor del cólico renal, que es un dolor como muy característico. Bien, ¿cómo estamos? Hasta acá. Bárbaro, Sí, profe. entendió, profe. ¿Alguno llegó después de la lista?